Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Melquisedec con la señora María Elodia Camargo Páez de Colombia. Ella fue testigo de Jehová y en esta ocasión nos va a contar su experiencia, su vivencia dentro de esa religión. ¿Cómo estás, María? Bueno, buenas tardes acá en Colombia. Muy bien, gracias. ¿Y usted, Elian? Yo, excelente. Muy contento de poder compartir esta experiencia contigo. Ya hemos hablado anteriormente y tu historia es muy conmovedora. Y como lo digo siempre, todos los testimonios son importantes y sé que tu testimonio va a ser de mucho provecho. Estoy seguro que sí. Sí, claro. De hecho, pues yo que estoy viendo estos canales y en especial el suyo, me he dado cuenta que cada historia es un mundo. No pensaba yo que eso fuera así en cierto punto. Sí, claro. Todas las congregaciones no son exactamente iguales. Eso depende mucho de la cultura de cada país. Lo que sí es común es que quien se hace testigo de Jehová sufre mucho durante el tiempo que está en esa secta. Eso sí es común. Sí. Y bueno, dime, ¿de qué parte de Colombia eres tú? Bueno, yo soy de una ciudad que se llama Cartagena. Y en la actualidad vivo en otra ciudad que se llama Barranquilla. Ambas hacen parte de lo que se llama la costa. Por eso es que pues nos dicen costeñas o de la costa. Son costeras ambas. Entonces yo he pasado la gran parte de mi vida en las dos ciudades. Sabes que yo en Venezuela conocí muchos costeños en Caracas, pero tu acento no es igual. Se nota que tienes mucho tiempo en la otra ciudad, ¿no? Sí, pero aunque en la otra ciudad, o sea, en esta ciudad Barranquilla también se habla bastante costeño, sino que en Cartagena está más marcado, por decirlo de otra forma. Exacto. Tienen un acento más marcado, pero sí, básicamente es como un acento muy relajadito para hablar, es lo que le dicen a uno. Sí, el acento de Cartagena parece al de Cuba, más o menos así, o el de Canarias, sí, aquí en España. Sí, señor, así es. Bueno, excelente. Un placer. He entrevistado a varias personas de Colombia. Yo no me he puesto a sacar la cuenta, pero yo creo que la mayoría de los entrevistados son de México y Colombia. No me he puesto a sacar la cuenta, ya me pondré con eso. Parece que los testigos de Jehová hay muchos en Colombia y México, por lo que se ve. Sí, yo he notado en esos países es donde más se salen. He notado mucho que la mayoría de las entrevistas son mexicanas. Sí, eso sí. Bueno, incluso, sí, en la audiencia del canal, los que ven el canal, los que están suscritos, la mayoría son de México también y de Estados Unidos. Bueno, asumiendo yo que los de Estados Unidos también serán mexicanos, la mayoría. Ajá, exacto, lo que escuché en la entrevista de ayer, ¿cierto? Sí, exacto, la que se estrenó ayer, la señora Yolanda. La señora Yolanda. María Elodia Camargo Páez te llamas. ¿Tú cómo te iniciaste con los testigos de Jehová? ¿Cómo entraste a esa religión? Bueno, yo digo que lo mío fue un poco circunstancial, más bien porque a mí no me predicaron. En mi casa nunca llegó un testigo, por decirlo de esa forma. Yo crecí en un hogar católico no practicante, donde mi mamá, ella era católica porque, no, me bautizó y se hizo pues todo lo pertinente. Que cuando llegó lo de la primera comunión y todas esas cosas, pero no era practicante, lo digo yo porque
solamente era como por su tradición, ¿cierto? Entonces en mi casa se manejó pues ese perfil, por decirlo así, de esa forma. Entonces ya cuando yo me hice grande, que de allá de Cartagena me vine a Barranquilla y yo empecé a estudiar una carrera técnica en una institución, me mandaron a hacer unas prácticas, no sé cómo le llaman en otros países, a una empresa que tenía una oficina, y en esa oficina la mayoría de los trabajadores que estaban ahí, por no decir todos, son testigos de Jehová, ¿cierto? Entonces yo llegué ahí y ahí encontré pues testigos de Jehová, y yo lo que sabía de testigos de Jehová hasta ese momento era muy poco. Lo que yo veía en las calles, que ahí pues que llegaban a las casas, eso yo lo sabía porque predicaban, pero no sabía más de ellos. O sea, sí se ven testigos de Jehová visitando casas por ahí, que predican, que hablan de Dios, pero no sabía gran cosa de ellos. Bueno, hasta ese punto lo único que sabía era que predicaba. Cuando llego ahí, cuando fueron pasando los meses, una compañera, ella se acerca a mí porque me ve un poco contristada, porque se había muerto un vecino en el barrio donde yo vivía, una persona joven. Se murió, un día lo vimos y al día siguiente murió porque le dio un infarto, ¿cierto? Entonces yo estaba como muy contrariada por eso. Ella me ve, me aborda que porque yo estaba así, yo le conté lo que pasó, no, que en el barrio se murió un señor. Entonces ella, con el tema de la muerte, ella me aborda, y entonces ella me comenta, pues en ese momento, cuál era la esperanza de los muertos, y posteriormente ella me ofrece un estudio de la Biblia. Ella dice que si yo quiero estudiar con ella la Biblia, yo le digo que sí, porque la verdad que hasta ese momento a mí eso, o sea, no me quitaba ni me ponía, digo yo. Entonces, claro, yo le acepté el estudio. En ese momento el libro era con un folleto que se llama ¿Qué exige Dios de nosotros? No sé si lo recuerdo. Sí. Entonces ella, en la hora del almuerzo, que nosotros teníamos 2 horas de almuerzo porque salíamos a las 12 y entrábamos nuevamente a las 2, ella me daba el estudio. Pues así fue como yo pues conocí, digo yo, en ese momento, pues cómo accedían los testigos a nosotros para darnos estudios de la Biblia. Entonces, posteriormente nosotros cada almuerzo hacíamos el estudio. El folleto exige es algo demasiado básico, ¿cierto? Era un folleto, como todos los folletos de los testigos, y que tenía unas lecciones, creo que tenía 10 lecciones o 11 lecciones, no recuerdo. Y cada una tenía unas preguntas introductorias, los párrafos y sus respectivas preguntas al final de cada párrafo. Era demasiado básico, ahí se hablaba, pues, cosas básicas de lo que, bueno... Claro, es como un resumen, que un folleto no puede caber tanta información, es un resumen. Exactamente, hablaba de, creo que el nombre de Dios, y bueno, ella me empezó a dar a mí el estudio en las horas del almuerzo. Ella siempre muy respetuosa a ella, y como le digo, eso a mí en el momento no me parecía pues nada trascendental. Entonces, pues seguimos. Pasaron los días, pasaron los meses. Ella un día me dice, no, lo que pasa es que yo me voy a retirar del trabajo porque me voy a dedicar a la casa, a cuidar a mi mamá, que está un poco enferma, y ella me dijo esta palabra en ese momento, yo quiero hacer el precursorado. Hasta ahí yo no entendía que era precursorado, solo escuché la palabra y hasta ahí. Entonces ella llegó el día en que ella se tenía que ir y ella pues se fue. Y yo quedé ahí en la oficina normal, haciendo mi trabajo que había que hacer en ese momento. Cuando fueron pasando como más días, entró una nueva empleada allá. Ella no la iba a reemplazar, ella iba a reemplazar a otra. Esa muchacha, cuando entra, pues cuando iban pasando los días nos hicimos como bastante allegadas, no sé por qué, nos hicimos bastante allegadas y hablábamos bastante. Siempre estábamos en la hora del almuerzo hablando,
tuvimos como una conexión, digo yo, no sé si llamarlo así o no llamarlo así. Entonces, fueron pasando más días y ella, yo misma soy la que le digo que, no, imagínate que yo estaba recibiendo estudio con esta muchacha, ella me estaba dando estudio con el folleto Exige, y ella, me parece bien, qué chévere. En cualquier momento de esos días ella me dice que si yo quiero seguir recibiendo el estudio. Entonces yo le dije que sí, tampoco tenía nada que perder, ¿verdad? Hasta ese momento es algo inofensivo, ¿verdad? Claro. Entonces seguimos con el estudio, con la misma temática, de la misma forma como se hacía en las horas del almuerzo. Entonces, para ese tiempo, año 2004, no había, por decir, la forma de comunicación que hay ahora. Nosotros nos comunicábamos cuando yo llegaba ahí a la oficina y ya nos comunicábamos por teléfono fijo. Ya existía el celular, pero ni ella ni yo teníamos hasta ese momento. Entonces nuestras comunicaciones eran esas. Yo llegaba ya a la oficina y ella en la hora del almuerzo al estudio y ya seguíamos así. Empezamos a entablar como una amistad. Cuando llegó el momento de yo salir de ahí, pasaron 6 meses. Bueno, llegó el día que yo tenía que irme, me fui, pero quedé cuadrada con ella a seguir dando el estudio. Ya ella se iba a acercar a mi casa o allá donde yo vivía. Entonces nos dimos las direcciones, ella me dio la de ella, yo le di la mía y estábamos relativamente cerca del barrio. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Listo. Escucho perfectamente. Estábamos cerca del barrio. De hecho que nos podíamos ir, ella o venir acá o yo ir allá a pie, porque era bastante cerca. Entonces, bueno, ya yo salí y ella cualquier domingo me llamó para decirme, a mí me dicen Mayo, a las Marías por acá les dicen Mayo, entonces ella me decía Mayo, como claro, todas las personas cercanas a mí, entonces, Mayo, mira que, entonces voy para tu casa. Ella llegó a la casa a darme estudio, llegó con una hermana, o sea, hermana de ella, carnal, también testigo. Ahí la conocí, dos personas que son bastante agradables porque como personas son excelentes personas, claro. Entonces ellas me empezaron a dar el estudio. Eso fue corriendo el año 2004, le digo. Posteriormente a eso, ella terminó el folleto y seguíamos con el libro, si no estoy mal, Conocimiento. Ese creo que era el libro que proseguía ahí. Era un libro vino tinto. Ajá. Pequeñito. Sí. El conocimiento que lleva vida eterna. Así se llama, exacto. Pero, ¿qué pasa? De que ese mismo año creo que había habido asamblea. Bueno, eso yo lo saqué en conclusión con el tiempo. Y habían mandado o habían presentado pues el libro que enseña realmente de la Biblia. Entonces, ella un día me llega, porque el estudio era bastante regular. Regular porque era bastante constante. Ella no faltaba los domingos allá a darme a mí el estudio. Entonces, cualquier día, en cualquier momento, ella me dice que ya no se va a dar el libro Conocimiento, sino el libro Enseña. Me lo mostró, entonces me comentó de que el cuerpo gobernante, en ese momento, le decían la sociedad cuando eso. No decían cuerpo gobernante ni nada, decían era la sociedad. No, que habían mandado este libro. Claro, eso era un lenguaje entre testigos. Sí, exactamente. Entonces, este es el libro. Ya anteriormente, cuando estábamos todavía en la oficina, ella me había regalado una Biblia, o sea, una traducción, una de bolsillo, con pasta vino tinto y letras doradas. A mí me gustó bastante la Biblia porque es pequeña, era pequeñita y era fácil como de llevar y eso. Entonces ya yo tenía la Biblia, obvio, y el libro. Entonces, bueno, seguimos con el estudio. Sí, dábamos el estudio, las primeras lecciones, todo. Tú sabes que eso es un tipo de estudio demasiado básico, ¿verdad?
Es como tan elemental, digo yo. De eso yo me di cuenta, pero yo no le ponía como un pero a eso, o sea, no me parecía nada malo hasta ahí. Ahora, sin embargo, según te iban dando, yo tengo una curiosidad, según te iban dando estudio bíblico, ¿tú fácilmente creías todo lo que te enseñaban o tuviste muchas dudas en el proceso? No, yo no era que tenía dudas. En estos momentos lo puedo decir, en ese momento, o sea, yo hacía ese estudio, no entiendo ni por qué lo hacía, porque la verdad que eso yo no me lo llevaba al corazón ni nada de eso. O sea, eran cuestiones de que cómo cumplir un requisito, cómo por no quedarle mal. Eso era lo que yo hacía en ese momento. Estoy hablando de cuando empecé ese estudio. Yo lo sentía así, o sea, ella tenía la voluntad de hacerlo y yo lo recibía. Ella era muy respetuosa conmigo y yo también, o sea, y sí, en eso hasta ahí pues era de esa forma. Ok, entiendo. ¿Y cómo fue tu progreso? Que tú, ¿cuándo empezaste a asistir al Salón del Reino? ¿Cuándo te hiciste publicadora? ¿Te bautizaste? ¿Cómo fue ese proceso en la congregación? Sí. Bueno, entonces eso fue terminando ese año 2004. Digo yo que al año siguiente ella a veces se ausentaba, pero yo supongo que eran por cuestiones familiares o por cuestiones que tenía que hacer. De pronto tenía otros estudios. Tenía entendido que ella era precursora y ella y la hermana estaban en cuestiones de su precursorado, todas dos, porque para qué, ellas son unas personas bastante espirituales, como se les dice allá. Entonces había momentos en que ella no iba, y si ella no venía, o sea, yo no le veía ningún inconveniente, porque yo igual, ella me daba estudios, yo seguía con mi vida como si nada. Yo festejaba todo lo que se festeja en un mundo normal, por decirlo así. Los cumpleaños, los fines de año, no llegando a excesos, porque tampoco yo voy a decir que yo era una persona de exceso, ni lo soy tampoco ahora mismo. Normal, si en mi casa había alguien que cumplía años, se le festejaba su cumpleaños, y si yo cumplía años, me lo festejaba. Entonces, esas cosas fueron pasando así. Se termina ese año y al año siguiente ella me invita a un memorial, a la conmemoración, me lleva la invitación, me explica qué es lo que vamos a ver allá y qué es lo que se va a hacer. Nunca había visto yo eso. De hecho, cómo se celebra, o sea, lo que tenía que ver con la muerte de Jesucristo, cómo lo celebran en la religión católica, ¿no? Los 2 días santos, que ese día, pues todo como se celebra una Semana Santa acá en el ámbito católico. Entonces, ella me invita al memorial, yo voy. Cuando yo llego, que en ese entonces, pues, la congregación donde ella se reunía, esa congregación aún no tenía un salón propio, por decirlo así. Entonces, la congregación celebró el memorial o la conmemoración en un colegio, alquilaron un colegio, como el patio de un colegio. Entonces yo llegué a este colegio, estuve en la conmemoración, me dijeron que cuando me pasaran la copa de vino y el pan, que no, eso no se comía, fue lo que me dijeron, que eso nada más se pasaba de mano en mano. Yo no entendía nada, pero lo hice. Cuando se acabó, ella me presentó a su familia, ellos ya me conocían, me abordaron por nombre. Entonces supongo que ella les habló de mí y habló que yo, cómo era yo, supongo, porque nosotros estábamos, como le digo, teníamos, por decirlo, lo digo yo así, una amistad, ya sacando lo que tenía que ver con la religión. Ya ella me llamaba, yo la llamaba, o sea, normal. Entonces a mí me parecieron personas muy agradables, la mamá, el papá y el hermano, porque ya yo conocía a la hermana. Entonces, sí, me parecieron unas personas bien, y como me trataban bien, o me trataron bien en ese momento. Entonces, listo, yo me despedí de ellas, me vine para la casa. Ese año pasó así, entre estudios, y en alguna ocasión creo que fui a una reunión. No recuerdo si fue así en ese año, pero sí creo que fue una reunión, creo que es un domingo, una reunión de discurso público y atalaya.
Entonces, cuando yo llegué a la reunión, ella me explicó, sí, se sentaba a mi lado y usted puede recordar que cuando una persona es nueva, el que le da estudio se sienta al lado de uno y siempre está pendiente el tema de la lectura de la Biblia, de la lectura de los párrafos. Bueno, cómo se maneja eso, ya uno sabe que los comentarios. Cuando yo llegué a esa reunión, en esa ocasión, me pareció lo que de pronto he escuchado mucho por ahí, que la explosión de amor, ¿no? Sí, que todo el mundo te recibe, pero de manera espectacular, o sea, y tú no ves eso en otros lados. Entonces, a mí me gustó la forma como me recibieron. Personas que no te conocen y entonces llegan y te saludan, y entonces tú ves cómo se saludan entre ellos. Entonces, tú ves que eso, o sea, ya ahí estaba cambiando un poquito algo en mí, que yo veía, yo decía, pero mira, ellos se ven tan bien. Entonces, pues en ese momento, como le digo, me gustó. Bueno, listo, eso es una reunión, yo me fui para la casa y seguí con mis cosas. Fue pasando ese año, llegó el año, creo que el año siguiente, sí, al 2006, entre el 2005 y 2006. Y yo empecé a tener como unos inconvenientes en la casa donde yo vivía, ¿sabes? Pero cosas familiares, cosas ahí. Le comento, yo en esos momentos no estaba viviendo en mi casa, o sea, ni con mi mamá, ni con mis familiares, sino con mis familiares más cercanos, vivía con unos tíos, pero ellos eran muy buenas personas conmigo en ese momento. Pero ahí en ese mismo momento se había presentado pues un conflicto ahí familiar, entonces estaba teniendo problemas. Sin embargo, ella vuelve, aparece, ella me llama un día, ella tenía a su papá enfermo, bastante, o sea, él estaba bastante enfermo, él ya era un señor de edad y estaba un poco enfermo. Entonces, antesito a eso, un día hablamos y ella me dijo que el papá estaba bastante enfermo, que estaba grave, que estaba hospitalizado. Cuando ella vuelve, cualquier día que me llama, yo le pregunto por el papá y ella me dice, no, mi papá murió. Entonces, yo, Ana, ¿cómo va a ser? Entonces ella, sí, ya mi papá murió. Entonces ya yo supongo que cuando ella vuelve a llamarme y eso, era porque ya el papá no estaba y ella tenía un poco más tiempo, porque sé que las ausencias de pronto para los estudios, o cuando yo empecé ya ahí, porque yo fui ya a varias reuniones y ella a veces no estaba, era porque estaba teniendo al papá. Entonces cuando ya ella retoma conmigo, ya, yo supongo que era por eso, ya el papá no estaba, entonces tenía más tiempo. Entonces, en ese momento, el estudio se volvió un poco ya más asiduo y ya yo estaba un poco más tocada, por decirlo así. Estaba pasando por los inconvenientes que yo le digo personales y yo me sentía un poco como baja de nota, como dice uno acá. Vulnerable. Exacto, sí, exacto. Listo, yo había entablado una relación romántica con una persona normal del mundo, como se dice, y había tenido una ruptura. Entonces tenía el problema de la casa con mis familiares y tenía ya el problema de la ruptura cuando eso. Entonces ahí yo vi eso como un refugio, ¿verdad? Entonces en ese año, prácticamente terminando el año 2005, empezando el 2006, empieza ella, pues el estudio empezó con más ahínco y ya venía con un adorno, por decirlo así, que ya yo tenía interés, o sea, interés real. Listo, ya yo había estado más compenetrada con ella, con su familia. Ya yo estaba yendo a las reuniones del libro, que las reuniones del libro, bueno, estoy hablando de hace ya estudio del libro. Añitos, exactamente, donde todavía existía reunión de libro en la casa, reunión de servicio, que era la escuela, y la reunión del discurso público y la atalaya. O sea, habían 3 reuniones. Cuando eso se hacían 3 reuniones, entonces yo iba a la reunión del libro. La reunión del libro era en la casa de ella. En ese entonces estaba estudiando el libro que se llama Las Profecías de Daniel. Y yo estaba yendo, pero ya se estaba terminando.
ya se estaba terminando la profecía de Daniel, entonces ya yo iba al libro porque como era en la casa y era en la casa de ella, yo me iba a pie, normal, como todos los estudios, que ya todos sabemos cómo se hacen los estudios. Entonces, le digo, los problemas en la casa se estaban poniendo un poco más difíciles, allá había bastante inconveniente conmigo, mi tío o el esposo de mi tía se estaba poniendo un poco soez conmigo, entonces eso me ponía triste, más lo que me había pasado con la otra persona. Entonces yo empecé, le digo que de un día para otro empecé a ir a todas las reuniones que hacían. Ya, yo empecé ahí, yo me iba para la reunión de la mitad de la semana, que era la del estudio, la del estudio del libro, seguía la de la escuela y posteriormente la de los domingos. Un día, cuando ella me fue a dar un estudio un domingo, una amiga de ella, hermana también de allá de la congregación, me manda unas faldas, porque yo no iba con falda, porque yo uso puro pantalón. Siempre me ha gustado usar jeans y pantalón. Entonces ella me manda muy amablemente 2 faldas que me las va a regalar, porque ella, bueno, la verdad que no sé cuál fue su intención, pero ella me dio las faldas. Entonces, yo te explico, disculpa que te interrumpa, pero tranquilo. Bueno, te explico la situación. Lo que pasa es que los testigos de Jehová es una religión de apariencia y ellos tienen una forma de vestir establecida que de ahí no pueden salir. La corbata es obligatoria, la falda es obligatoria, vestir con traje es obligatorio. Ahí esas cosas no son opcionales. O sea, porque ellos tienen que mantener una apariencia, es como un diseño que le da el cuerpo gobernante y eso hay que seguirlo a rajatabla. Obviamente eso no está en la Biblia, pero ellos sí lo tienen establecido con una regla casi bíblica, obligatoria. Sí. Por eso que te manda la falda, porque yo recuerdo que yo asistí a una congregación que fui varias veces y yo no llevaba corbata y me regalaron una corbata. O sea, porque es que es obligatorio usar corbata. Lo mismo que te pasó a ti con las 2 faldas. Los testigos de Jehová son como los antiguos fariseos, se preocupan mucho de la apariencia. Sí. O sea, de dar como una imagen establecida, o sea, una imagen que ya tienen diseñada, que no pueden salirse de ahí. Exacto, sí. Entonces ella, me manda la falda y me dice, mira, aquí te manda esta falda. Yo soy de contextura siempre, toda mi vida he sido así, gordita. Y aquella muchacha también en esos momentos bastante gordita también, entonces como que dio el tema de que sí, le sirven, vamos a mandárselas porque está reuniéndose, pero está yendo sin el pantalón. Entonces, claro, a mí igual me quedaron bien las faldas y sí, yo las empecé a usar. Como ya yo estaba yendo asiduamente, como te digo, a la reunión, ya todo el mundo se estaba dando cuenta ahí donde yo estaba viviendo lo que estaba pasando conmigo, ¿verdad? Ya yo le había comentado a mi mamá, le comento a mi mamá, yo soy hija única de mi mamá, yo la llamé un día, le comenté, mira, mi mamá en ningún momento ella se opuso, porque yo digo que una persona que ve a su hija que está haciendo algo bueno, por decirlo de esa forma, ¿verdad? No se va a oponer, ¿verdad? Ella dice, no, si es claro, ella supuso que era algo bueno, porque es lo que aparentan los testigos de Jehová, de ser una organización buena. Precisamente por eso es que se preocupa mucho por la apariencia. A ellos les gusta mucho la formalidad para aparentar. Sí. Entonces, ya mi mamá ya estaba, por decirlo así, tanteada, ella más o menos sabía. Entonces, bueno, ya yo me iba para todas mis reuniones, todos los domingos, todos los días que tenía que ir, venía, iba, estaba en eso. Entonces llegó el año, finalizó el año 2006, tanto es ya Elian, que ya yo el 2006, ya yo no festejé nada, o sea, no festejé fin de año, no festejé nada de lo que quedaba, o sea, de la festividad del año siguiente, no. El 31 de diciembre del año 2006 yo me acosté, yo no tuve que ver con nadie, o sea, ya yo estaba lista, por decirlo de esa forma. Estaba adoctrinada totalmente. Sí, exactamente. Cosas que le digo, Elian, que lo digo y lo digo de verdad, o sea, a mí eso no se me fue difícil hacerlo. Ya, yo siento que para mí eso fue que,
tomé la decisión, o sea, ya me voy a reunir en serio, voy a tomar este estudio en serio y ya. Que no se puede festejar. Cuando llegué al ¿cómo se llama? Al capítulo ese del libro Enseña, donde dice la adoración que Dios aprueba, algo así. Ahí es donde dice, pues, el tema de lo que se celebra, de lo que no. Entonces yo, no. Bueno, aunque ya yo sabía, obvio, pero de forma verbal. O porque ya tú lo sabes en la congregación y en las familias, la familia de mi amiga lo decía y eso. Entonces ya yo lo sabía. Entonces el libro lo dice. Ya yo dije, bueno, hasta aquí. Ya yo no hice más nada que ofendiera a Jehová en ese momento, por decirlo así. Entonces, a partir de ahí, listo, pasó ese año, se acabó el año, al día siguiente, que era 1 de enero, yo me fui para allá, para la casa de ella, a despedirla porque ellos tenían un viaje iban para Betel, el Betel de aquí que queda en Bogotá. Entonces, ese viaje ya lo tenían listo, entonces yo me fui allá, la despedimos y yo me vine para la casa. A los días cuando ella llegó empezamos a mostrar las fotos y eso, y todos contentos. Ese día de las fotos hicieron como unos videos y hubo una reunión en una de las casas, pues, de un hermano, y se fue, eso estaba lleno allá y allá hicieron eso, se empezaron a ver las fotos, ver los videos, había bastante gente, hicieron juegos. Entonces esas cosas me iban llamando mucho más la atención. O sea, como yo los veía, o sea, como esa hermandad, de la hermandad que se habla, que tanto se habla. Y esa, o sea, como esa compenetración que tenían ellos, que la amistad, o sea, la verdadera amistad, la que sí vale la pena. Entonces, yo veía eso, ¿sí me entienden? Entonces, me llamaba más la atención. Entonces, los testigos... ¿Y la predicación, cuándo empezaste a predicar? Exacto, en ese mismo, o sea, cuando iba terminando el año 2006, yo creo, sí, porque fue así, yo un día, no, me voy a inscribir en la escuela, listo, entonces, bueno, me inscribí en la escuela. Cuando me inscribo en la escuela, al poquito tiempo me pasan, creo que una asignación. Yo preparo mi asignación, no recuerdo, sí, creo que sí, ya me habían dado, sí, me dieron la primera asignación, que era la asignación de hacer una representación. Entonces yo la preparé y bueno, hice mi preparación. Es bueno que las personas que no son testigos de Jehová, que no han sido, entiendan a qué escuela tú te refieres. Es la escuela del ministerio teocrático. Exactamente. Amigos, esa escuela eso es como una parte de las reuniones de los testigos de Jehová que apartan para enseñar a los testigos de Jehová a predicar, tanto a los hombres como a las mujeres. A los hombres los enseñan a dar discursos y a las mujeres a predicar. A eso ella se refiere cuando habla de la escuela del ministerio teocrático, que yo creo que eso existe todavía, no estoy al tanto, no sé. Supongo que ahora sí. Con el tema de pandemia no sé cómo harán, si todavía existe, porque hasta cuando, bueno, ya yo me dejé de reunir hace unos añitos, eso existía. Entonces, a mí me dan, exacto, la primera asignación, me acuerdo que el tema era algo de la neutralidad, o sea, que cómo uno se podía mantener neutral. Entonces, yo empecé a investigar, no, como te digo, en ese entonces sí había el internet, pero uno no tenía acceso a internet. Entonces, te daban pues la referencia de dónde la podías conseguir por medio del libro Razonamiento. Ya yo tenía el libro Razonamiento porque me lo habían dado. Entonces, listo, yo hago mi asignación, como siempre. No sé si usted recuerda que cuando un estudiante tenía su primera asignación le daban un aplauso. Entonces, listo, eso también, ¿qué tal? Un aplauso, que te aplauda a todo el mundo. Una gente que está ahí sentada. Exactamente. Entonces ya yo le había dicho a ella que yo quería empezar a predicar y, el único requisito para yo predicar era la falda, que por eso fue que a mí me dieron la falda. Entonces ya yo tenía esas dos faldas, entonces yo compré, creo que tela, y mandé a hacer más faldas. Entonces ya yo salí a predicar. La predicación a mí me da un poquito de nervios, ¿verdad? Porque eso es raro, ¿verdad? Que tú llegues a una casa a tocar,
y hablar de temas bíblicos. Entonces, yo en el momento sentí nervios, pero más que nervios, sentí como esa necesidad de hacer, todo el mundo lo hacía. Entonces, llegaba a hablar de, la predicación, ¿cómo te fue la predicación? Que ¿cómo te fue el servicio? Entonces yo dije, bueno, ya yo estoy aquí, me toca seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, por eso yo pedí salir a predicar. Y yo aclaro de pronto aquí en la entrevista de que no sentí presión de nadie con respecto a la predicación. Yo lo hice por mí. Porque lo tenía que hacer. ¿Y nunca te salió una persona grosera que no quería escuchar el mensaje? Sí, claro, hay de todo. O sea, en las casas uno encuentra, en los barrios uno encuentra de todo. Uno encuentra la persona que te atiende porque, le da pena, porque lo cogiste ahí afuera, porque, sí, y existen las que no. Y estaba el tema de que un día, cuando ya, nos tiraron un perro, la señora ve que nosotros vamos llegando. Entonces ella abre la puerta para que salga el perro. Se notó la mala atención. Entonces, sí encontramos mucha gente. Yo no era muy experta en la predicación, ya, con el tema de la Biblia y de las atalayas. O sea, lo que quiero decir es, yo a veces salía a predicar con personas que tenían, una pericia de que de pronto si la persona le decía una palabra, enseguida esa decía, pero mira, lo que pasa es que este texto de la Biblia, y se iban directico a la Biblia y abrían el texto. O sea, yo veía eso, y eso yo nunca lo pude cultivar en el tiempo que estaba. Yo trataba. Ahora, tú cuando empezaste a predicar, ¿tú sientes que entendías bien dónde estabas metida o simplemente estabas por la emoción? Ya cuando yo empecé a predicar, ya cuando yo dije, bueno, ya yo estoy aquí, ya me toca, sentí que era como una responsabilidad bastante grande, porque bueno, hasta ese momento te digo, ya como estábamos metidos en gastos, por decirlo de esa forma, ya yo veía que los demás, ya claro, ellos de experiencia todos, yo decía que ya yo tenía que aprender más, ¿verdad? Que tenía que seguir progresando porque lo que me tocaba era difícil, salir a predicar y irle tú a llegar tú a una casa, que de pronto en esa casa son católicos de pura cepa, por decirlo así, y de pronto sí saben de Biblia y cosas religiosas, y tú llegas ahí así, si esa persona te sale con un tema que tú ni por ahí, tenías que tener, como decir, ¿cómo refutarle tú a esa persona? Entonces, yo trataba, pero a mí, yo no era muy buena predicando, la verdad. No era muy buena con las palabras. No sé si me entiendes. Claro, no tenía mucho poder de persuasión. Sí, exactamente. Eso le pasa a mucha gente. Exacto, pero yo hacía las que sí me entiende, yo hacía las que sí. ¿Ves? Y una cosa sí, la predicación no era mi fuerte, a mí no me gustaba mucho el tema de estar saliendo a predicar, porque es que yo era como una palabra que dicen mucho en los discursos y dicen los testigos, yo era muy empática. ¿En qué sentido? En que yo me ponía en los pies de pronto del que está en la casa, y a veces hay gente que no tiene tiempo para recibir una persona, o hay veces que pues, si no quiere, y si esa persona tú le tocas y no quiere, uno que puede hacer ahí. Entonces yo era de las que yo llegaba, y si la persona enseguida me decía que no podía, bueno, ven para atrás. Pero si yo iba de pronto con una hermana que de pronto sí tenía como que sí quería, ya yo entraba, yo le daba, pero no era mi fuerte, no era lo que a mí me gustaba. En realidad no. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó al bautismo? ¿Por qué te bautizaste? ¿Fue por presión o por querer hacer lo que hacían los demás, o tú de verdad entendías lo que significaba el bautismo? ¿Por qué tú tomaste ese paso? Exacto. ¿O no te bautizaste? Con mi amiga, con la familia de mi amiga, le digo que nosotros fuimos bastante, digo yo que fuimos porque de pronto ya ella no lo considera así, más yo sí.
ellos conmigo fueron muy buenas personas, la verdad, todos. Fueron muy hospitalarios conmigo, entonces ellos me abrieron las puertas de su casa de una forma bastante buena, ya. Entonces ella hablaba mucho conmigo, entonces ella me incitaba mucho en decir que ese grupo era la verdad. Ella decía, nosotros sabemos que estamos en la verdad. Una vez en la predicación, nosotras íbamos y nos rechazaron en una casa, entonces ella dice que, yo le dije, la gente cómo es, ¿verdad? ¿Cómo van a rechazar? Entonces ella decía, no, Mayo, mira, lo que pasa es que, mira, nosotros sabemos que estamos en la verdad, o sea, esta es la religión verdadera, ellos son los que están mal. Entonces, cuando ella decía como esas cositas así en algunos discursos, cuando pues en esos momentos los estudios pues te llegaban de pronto al corazón los discursos, entonces yo dije, yo estoy aquí, hice todos los cambios que tenía que hacer, me reúno, ¿qué más quiero? Yo no estoy haciendo prácticas malas, bueno, a los ojos de los testigos, porque para los testigos todo es malo. Entonces, si ya yo estoy aquí, entonces me voy a bautizar, pero no recibí presión tampoco. Quise hacerlo, porque en ese momento, o en ciertos momentos le digo a Elian que sentí que sí, esa era la verdad. Entonces yo decidí bautizarme, eso fue en el año 2007. Imagínense, dése cuenta usted, del año prácticamente 2005 a 2007, yo decido bautizarme, lo rápido que yo decidí hacer eso. Entonces yo le digo a ella que hacía yo, que ya yo me quería bautizar. Ya yo iba a todas las reuniones y ella me invitaba a veces a reuniones que hacían en casas de hermanos para estudiar la atalaya, que también eso a veces lo hacía. Se reunían unos días antes de la atalaya y se estudiaba en un grupo grande, entonces cuando uno iba a la reunión ya uno iba más o menos preparado. Yo decidí bautizarme así, porque sí. Ok. Ahora, ¿tú sabías que luego de bautizarte lo que te podía pasar si te expulsaban? ¿Tú sabías o no te habían dicho? Bueno, entonces ahí me devuelvo cuando estaba en la oficina. En la oficina un día estábamos en la hora del almuerzo y algunas personas dijeron esa palabra. Dijeron, no, lo que pasa es que ellos estaban hablando de unos amigos. Entonces ellos dijeron, no, lo que pasa es que allá en esa empresa que trabaja no sé quién, ahí son puros expulsados. Ella dijo la palabra. Entonces yo hice la pregunta, cuando eso yo todavía ni por ahí nada. Entonces yo pregunté qué significaba eso o por qué expulsaban a alguien. Entonces ella dijo, no, porque cometen un pecado y no se arrepienten. Fue la respuesta que me dieron. Entonces yo no le di color a eso, ya no cometen un pecado y no se arrepienten, pero yo no sabía el tema del ostracismo, pues lo que se dice mucho por aquí. El tema del rechazo. Claro, que le dejen de hablar a las personas expulsadas. Eso, los testigos de Jehová en un principio no te lo dicen. Ellos lo ocultan o se lo reservan. Y todos los testigos de Jehová están entrenados para eso. Después que ya tú estás metida en el paquete, que estás comprometida, es que te das cuenta de todo eso. Sí, entonces ya yo tenía como el concepto, ¿sí me entiendes? Pero si una persona comete un pecado y no se arrepiente, la expulsan. Pero hasta el momento la expulsan era de que, la expulsaban, supongo, no sabía nada de lo del anuncio, no sabía nada que después no le hablaba nadie, tampoco tenía ni idea del comité, ni nada de eso. Entonces, yo no sabía en qué circunstancias expulsaban a una persona, ni cómo hacían. Ya. Entonces ya... O sea, tú eras una ovejita en medio de lobos. Tú eras inocente de todo lo malo que pasó ahí. Exactamente. Le digo, ya estando yo ahí, ya estando yo publicadora no bautizada, ya predicaba constantemente, iba mucho a la casa de mi amiga, ya me recibían bien, con algunos otros hermanos también, pues teníamos bastante confianza, porque cuando, mire, en los testigos pasa esto. Cuando llega un hermano de experiencia, sea hermana o hermano, con un estudio, toda la congregación, como si llegaran a un pensamiento unificado y empiezan, le llegan a esa persona como para
o sea, le demuestran todo lo mejor que puede haber en el mundo. Entonces, yo estaba así ahí en ese momento, ¿me entiendes? Yo estaba, como dice usted, vulnerable. O sea, eso fue lo que me pasó y fue lo que me di cuenta posteriormente, porque hasta inclusive yo pude haberlo hecho después. Entonces, el tema de la expulsión, pues no sabía nada. Entonces, estando allá en la casa, un día hablando con la familia de mi amiga, la mamá, ella empezó a hablar del tema, no, que la expulsión, que no le habla a nadie, que no le puede hablar a nadie, y si es de la familia tampoco. O sea, lo que le pueden hablar es lo más básico, si le tienen que dar la comida. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, caramba, pero, o sea, la familia, está bien en la congregación, pero ¿y la familia? ¿Cómo harán? Entonces ella decía, no, porque es que eso es la disciplina de Jehová, que ese es el amor, que así es que Jehová disciplina. Entonces yo decía, pero me parece muy drástico. Pero claro, lo decía yo para mí, no lo expresé, claro, porque ya yo me estaba dando cuenta que había cosas que tú no podías decir. Porque a pesar de que, como dices tú, era una ovejita, así, yo me daba cuenta, ya me estaba dando cuenta de cositas que realmente que no me gustaban, pero igual yo así seguía para llevar la fiesta en paz con las personas. Entonces, eso, con el tema de la expulsión, entonces yo decía que era muy drástico, pero bueno, si así era que Jehová disciplinaba con ese amor, bueno. Entonces yo seguía con mi vida. Llegó el día de la asamblea. Bueno, antes del tema del bautismo, o sea, como tal, ella me dice, no, para el bautismo te tienen que hacer unas preguntas. Te tienen que hacer entrevistas a los ancianos. 3 ancianos te tienen que entrevistar y hacerte unas preguntas. Entonces, en un día, en una reunión, me dieron un libro que se llama Organizados, una pasta verde dura. Me dieron ese librito, que en ese librito están las preguntas en toda la parte de atrás que le hacen al aspirante al bautismo. Entonces, ella me explicó, ella me dice, no, mira, Mayo, mira, estas son las preguntas, tienes que leerlas, y como, ya tú has avanzado bastante en el libro enseña, entonces, sí, o sea, en base a eso puedes contestarlas. Yo sí le hice a ella una pregunta, porque, bueno, ya yo estaba conociendo bastante de la organización hasta ahí. Me tomaba a veces el trabajo de leer cosas. Cuando yo llegaba a su casa, ellos tenían una biblioteca, pues, un estante donde había bastantes libros, ya viejitos. Entonces yo a veces me ponía a leer revistas viejas. Ya a mí me daban mis revistas, todo. Yo tenía mi literatura, todo lo que se podía, pues, tener, lo básico. Ya yo sabía que después del libro ese enseña venía otro libro que se llama Adoremos al Dios verdadero. Entonces ya yo me estaba preparando para eso. Entonces, y tenía entendido de que se bautizaba a la persona que terminaba de estudiar el libro Adoremos. O sea, esa era la regla. Ya. Pero ya cuando llega ese año, que es el año 2007, yo le digo a ella que por qué o sea, ¿cómo así que ya yo me podía bautizar después del libro enseña? O sea, ni siquiera lo había terminado, porque yo no había terminado el libro enseña. Entonces ella me dice, no, ella me dijo una palabra como decir, el afán de los tiempos, algo así. Porque, ya, claro, ¿cómo se está acercando el fin? Exacto. Se va a acabar el mundo, tienes que avanzar rápido, no puedes detenerte. Exactamente, ya, ¿cómo va a llegar el fin? Sí, eso es lo que pasa. Entonces, por eso, entonces me dieron el paso ya para el tema del bautismo. Un día después de la predicación de domingo, yo voy allá a su casa, después de la predicación, a la casa de ella. Y allá llega uno de los ancianos y me hacen la primera tanda de preguntas. Cuando los ancianos a mí, o sea, le hacen a uno esas preguntas, lo que te quiero dar a entender es que son unas preguntas que uno puede contestar por lo que uno quiera. Porque una de esas preguntas es que si uno está teniendo relaciones sexuales, relaciones sexuales con personas sin casarse, o relaciones sexuales sin casarse, o yo no lo estaba haciendo, obvio, porque la verdad que en el momento que yo decidí bautizarme, yo lo hice de forma sincera, eso sí lo puedo decir aquí hasta la luna, pero si las hubiese tenido, yo le hubiese podido contestar a él que no.
no las tengo. Ya. Entonces, y él me hacen esas preguntas ese día y en la siguiente sesión me hacen otras y en la siguiente sesión otras y ya ellos dijeron que sí. Cualquier día me dicen, bueno, sí, usted se puede bautizar en la asamblea que viene. Ya. Entonces, wow. Pues ahí es donde yo empecé a analizar con el tiempo. Yo digo, bueno, pero ¿y dónde es que está el Espíritu Santo? Porque como ellos dicen que están dirigidos por Espíritu Santo, entonces yo digo, no, si yo hubiese querido en ese momento, yo le puedo decir una mentira. Ya. Y él se hubiese tragado por decir modo de descubrirla. Exactamente. Primero porque, exacto, no tienen Espíritu Santo para descubrirla. Y segundo, de que, por ejemplo, yo vivía en un barrio diferente al barrio donde ellos estaban. Ya, ¿cómo ellos se van a dar cuenta qué hago o qué no hago yo allá cuando estoy en mi casa? Entonces, listo. Ahí yo decido bautizarme y llega el día de la asamblea, una asamblea de circuito. Acá, por estos lados, hay un salón de asambleas que se llama El Vigía, no sé si lo has escuchado. Entonces, ahí se hacían las asambleas de circuito. Allá, en ese salón de asambleas. Está como a una hora de aquí de la ciudad. Entonces, esa asamblea era de 2 días. Yo invité a mi mamá y llevé a una sobrinita. Entonces, se hizo la asamblea. Yo estuve en la asamblea. Bueno, llegó el momento del bautismo. Me bautizaron ahí en la piscina. Me tomaron fotos. Y a la siguiente reunión me presentaron y me aplaudieron. Entonces todo el mundo lo felicita a uno porque se bautiza. Entonces ahí después de bautizarte, ¿cómo fue tu vida? Después de bautizarte, ¿cómo fue tu vida dentro de la congregación? ¿Cómo te iba? O sea, ¿te llevabas bien con los hermanos o empezaron a haber dificultades? ¿Hubo cambios? ¿Todo sigue igual? En esa congregación, eso fue, como le digo, en el año 2007. Eso es un 26 de mayo. Recuerdo la fecha que me bauticé. A partir de ahí, todo siguió siendo igual. Entonces yo estaba más en las reuniones, la predicación. Entonces, listo, todo era normal. Yo era sola. Porque en mi casa nadie se interesó de pronto por eso. Y yo tampoco, pues, le estuve imponiendo a nadie allá en la casa en la que yo vivía en esos momentos, nada. Inclusive a mi mamá tampoco, ¿no? Yo le dije, ay, mami, deberías estudiar la Biblia, le dije en ese momento, pero ella no hizo nada. Yo seguía en mi predicación y eso, pero los problemas en la casa donde yo estaba viviendo se fueron como incrementando. La convivencia se me estaba haciendo difícil ahí. Entonces yo le dije a mi mamá que yo me iba para allá, para Cartagena nuevamente, que ya yo no quería estar acá. Entonces hice mis arreglos para irme, comenté allá en la casa de la amiga mía que me iba. Ellos se pusieron muy tristes porque, ay, no, mira, que tenías que progresar acá, ¿qué tal? Y yo le dije, no, pero yo voy a seguir reuniéndome allá en Cartagena, no hay problema. Eso fue como al mes y medio del bautismo, o sea, fue enseguida. Todo normal. Sí notaba algunas cosas, pero como defectos de personalidad de algunas personas. Entonces, que empecé como a darme cuenta, Elian, sí, de que, o sea, tanto adentro como afuera, o sea, la gente es lo mismo. O sea, tienen los mismos problemas, son, por decirlo de esta forma, o sea, chismosos, critican. O sea, tienen los mismos problemas que tienen la gente que del mundo, como lo llaman ellos ya. Entonces yo decía, pero bueno, si afuera es lo mismo, o sea, la misma gente, es lo mismo. También tienen los mismos problemas, se enferman, tienen los mismos problemas, se enferman emocionalmente, o sea, tienen problemas de depresión, tienen problemas de dinero. Eso empecé a identificar ya. Entonces, recuerdo una frase en una conversación con mi amiga especialmente, porque bueno, nosotros tenemos edades como contemporáneas, entonces, oye, o sea, ella de pronto sentía como ganas de pronto de tener un novio o algo. Entonces ella me dice a mí un día, ella me dice, Mayo, mira, acá no es diferente al mundo. O sea, los hombres acá también se fijan en el físico, ya, de las personas. Ella me dijo esas palabras en ese entonces, o sea, los hombres acá también se fijan en el físico. Entonces eso a mí me quedó como marcado y me di cuenta que es verdad. O sea, los hombres en las congregaciones, en las diferentes congregaciones que yo estuve, sí.
tú veías una pareja y tú veías el hombre y siempre buscaba pues una mujercita que fuera pues agraciada físicamente. Entonces, no veía mucho la diferencia entre allá afuera y acá con respecto a la personalidad. Entonces sí. O sea, sí, que ellos dicen que supuestamente para escoger una pareja tiene que ser una persona espiritual, que predique mucho, que sea ejemplar, pero en la práctica el físico no les importa. Sí, entonces también hay un tema con sí, algunos hombres allá adentro no es que se fijen mucho en ese tema de la espiritualidad, porque por ejemplo, estando en esa congregación en la que estaba cuando me hice testigo, llegó una muchacha así como yo, nueva, y se bautizó, o sea, nueva. Y al pito un anciano se casó con ella, ya, pero como la vio bonita y eso, y la muchacha pues también, no voy a negar, en esos momentos era una persona que pues su predicación y su cosa, y era espiritual, pues lo que se le llama espiritual. Entonces listo, ahí yo decido ya irme. Cuando yo empecé mis planes para irme, yo le comenté a mi mamá que me averiguara dónde quedaba un salón por allá. Ella me averiguó, ya yo sabía, ya ella le había comentado entonces, y sí, hubo como una conexión de comunicación entre una hermana acá en la congregación donde yo estaba con una allá en la que estaba en Cartagena. Entonces, cuando yo llegué, ya yo sabía dónde estaba el salón y ya algunas personas más o menos sabían de mí. Entonces, listo, me despido de la congregación de acá, me despido de mis amigas, nosotras quedamos en contacto, yo no fue que me deslindé mucho de ellas. Entonces, perdón, llego a la nueva congregación y cuando llego allá, encuentro pues personas también, pues lo mismo, me recibieron con con el mismo afecto. Perdona, ¿por qué tú te mudaste de congregación? Porque, por ejemplo, le estaba comentando que había problemas de convivencia ya en la casa donde yo vivía. Al principio te comenté que era que yo no vivía en mi casa con mi mamá y donde yo estaba vivía era con unos tíos. Entonces yo me devuelvo para Cartagena porque, bueno, ya tenía que estar nuevamente con mi mamá. Entonces ya para qué estar acá, si ya no ameritaba de pronto estar acá. Yo podía estar allá con mi mamá. Entonces por eso fue que yo me cambié de ciudad y llego a otra congregación. En ese entonces yo seguí como una testigo fiel en esa congregación. Todo lo que se tenía que hacer yo lo hacía sin ningún problema. Seguía reuniéndome, hacía mis reuniones, iba a la predicación, todo, a las asambleas, todo esto se iba dando, Elian, con problemas bastante difíciles en mi casa. Llegamos a unos problemas económicos bastante difíciles. No le voy a decir que era que pasábamos hambre, nada de eso, sino que teníamos dificultades económicas. Entonces no conseguía trabajo. Y eso estaba afectándome a mí personalmente con un tema de depresivo. Ya empecé a sentir bastante tristeza porque, bueno, o sea, estoy aquí en el pueblo de Jehová, y ¿dónde está? No consigo trabajo, sí lo buscaba, pero no. Entonces tenía un conflicto con mi mamá porque mi mamá decía, o sea, tú eres la culpable porque como acá en estos lados de Latinoamérica el problema político es bastante... O sea, incide mucho porque tú para conseguir un trabajo, si te alías con un político, puede que consigas un trabajo. Entonces mi mamá tenía amigos que me podían conseguir trabajo por medio de la política. Si te afilias a un partido, yo qué sé, la influencia, sí, eso pasa mucho en Venezuela también. Bueno, entonces mi mamá tenía amigos que podían conseguir un trabajo por medio de política, pero entonces yo no, porque yo no voy a votar, que no sé qué. Entonces ella en parte me culpaba. Si yo te dije que mira que, entonces yo no voy a votar, que no sé qué. Entonces tenía como ese conflicto ahí. Entonces yo decidí que no. Entonces no se conseguía un trabajo. Entonces cuando yo llego a la nueva congregación ya me estaba esperando también la persona que me iba a terminar de dar estudio, porque sí te bautizaste y todo, pero tienes que terminar el libro enseña y además de eso tienes que empezar el nuevo libro,
que ahí salió un libro nuevo que se llama Mantengámonos en el amor de Dios, y ese era el libro que yo tenía que terminar. Entonces esa hermana que era precursora regular, ella me empezó a terminar el estudio. Entonces ella conocía a otra hermana que necesitaba una muchacha que la ayudara en la casa por un mes, porque a la mamá la habían operado. Entonces, ella no podía, entonces que si yo podía, entonces yo acepté. Empecé a trabajar ahí con esa hermana en su casa por un mes. Era ayudándola en unas cuestiones ahí de hacer el aseo y la comida para ella pudiera atender a la mamá. Ahí estuvo un mes. Posteriormente a ese, otra hermana, cuando terminó de ahí, otra hermana también me ofrece trabajo en su casa para hacer también el aseo. Era para hacer el aseo, no para cocinar, porque esa hermana era bastante, como que un poco, ¿cómo se dice? La palabra es... O sea, ella era, sí, con el tema del aseo. Entonces ella le gustaba que le hicieran bien su aseo, tal. Entonces yo empecé a trabajar ahí. Yo nunca había trabajado en una casa ayudando en los quehaceres, pero a mí me tocó. Tampoco, el pago tampoco fue mucho, ni era muy bueno, pero yo lo hacía porque, yo lo estaba necesitando. Entonces, ahí en esa casa trabajé 10 meses y yo seguía con mi vida espiritual acá en las congregaciones de lo mejor, o sea, normal, por decirlo así. Yo iba a mis reuniones, ya habían quitado la reunión del libro, entonces ya uno nada más se reunía 2 veces. Y iba a la predicación, entonces ya nada más iba a la predicación los domingos porque eran los únicos días que no trabajaba. O sea, ya yo ahí bajé el ritmo de la predicación. Entonces había días que yo no iba a predicar porque no quería ir los domingos. Yo estaba yendo ya a las reuniones y todo, pero ya yo no me sentía así como bien para ir a predicar. Estando en esa casa, yo ahí empecé a darme cuenta de otras muchas cosas, a nivel de las personas. Ya yo veía que había hipocresía. El tema, yo escuché mucho el tema de que en las asambleas las cogen como de desfile de moda, entonces yo me daba cuenta de eso. Esas hermanas económicamente estaban un poco bien y entonces cuando llegaba a las asambleas, pues trataban de hacerse las mejores ropas y todo, y entonces todo giraba como en torno a eso, de que entonces se tenían que hacer ropa porque tenían que ir para la asamblea estrenando. Entonces eso también como que lo influye a uno. Entonces yo también a las asambleas yo quería ir bien vestida y eso, entonces veía como eso y no me parecía como tan bueno, pero bueno, Claro, es que los testigos de Jehová con eso de la apariencia, eso es un problema que tienen siempre históricamente, ¿no? Yo cuando era testigo de Jehová conocí un muchacho que era inactivo, que dejó de ir al salón, pero hay muchos inactivos que van a la conmemoración, incluso expulsados, no sé por qué le gusta ir a la conmemoración. Y él se compró un traje carísimo, que en Venezuela en ese tiempo había llegado la marca Zara, que es una marca de España, eso llegó a una tienda, ¿no? Llegó a Venezuela y eso era carísimo. Él reunió, se lo compró, unos zapatos carísimos, fue a la conmemoración y después no fue más al salón. Pero es que es tan importante eso para ellos, que hacen hasta cosas absurdas. Exacto. Yo me acuerdo también de las conmemoraciones. Cuando llegaba la conmemoración también, o sea, había que comprar ropa nueva. De hecho, le digo, estaba teniendo yo problemas económicos y todo, pero tampoco eran tan graves que implicaran que no pudiera ir bien vestida a una conmemoración porque había que ir bien vestido. Entonces, pues yo igual lo hacía, o sea, todo eso me influyó a mí. Entonces, eso era una cosa que, estando en esa casa que les comento, ahí vivían 2 familias, todos testigos. Entonces, la casa estaba, por decirlo de esa forma, dividida, adentro, por fuera parecía una, pero por dentro estaban divididas. Entonces, de un lado vivía la señora y el señor, que ya eran los adultos, y en otro lado vivía la hija con su familia, la hija de esa señora. Y yo trabajaba con la señora, tenía un carácter bastante fuerte, con el cual a mí me afectó mucho su carácter porque ella era bastante dura. No, nunca me respetó, pero era muy grosera y eso. Entonces yo decía, pero mira, ella es testigo y mira
mira ese carácter tan difícil que tiene y no lo controlaba. Ella le salía con grosería al marido y todo. El marido no era testigo. El marido ya era un señor de edad también y recibía estudios, pero él recibía estudios, yo digo que por complacerla a ella y complacer a la hija. No porque de pronto decidiera hacerse testigo el señor. Entonces, me empecé a dar cuenta de cositas ahí, de cómo se llevaban las cosas de pronto acá en el hogar. Y era un hogar donde hay un señor que es anciano ya. Entonces, no puedo decir nada de él como tal, porque no sé si de pronto él llegó a hacer algo y delante de mí no hizo nada que de pronto yo le pudiera reprochar ahora. Pero de las mujeres sí, cosas como te digo, que como esa ostentación y esa cosa, y mucha criticaban de pronto a muchas personas, muchas hermanas de la congregación, de cómo llevaban sus hogares, que cómo criaban a los hijos y eso. Entonces, eso también me fue como amoldando mucho a mí. Yo decía, pero bueno, si ellos hacen esto, o sea, ¿qué se puede dejar para otro? O sea, ¿con qué autoridad moral van y predican ese tipo de cosas? Entonces, pues yo veía todo eso y también me fui dando cuenta, Elian, de que, o sea, tú puedes estar ahí y ser testigo y saberte pues todas las reglas que ellos tengan, pero tú en tu casa, o sea, tú en tu casa puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, existe el tema del entretenimiento, pues el tema de que a ti te prohíben que tengas que ver películas o contenido en la televisión que tenga espiritismo, que tenga inmoralidad sexual, todo ese tipo de cosas que ellos le meten a uno en mente. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que ¿sí se escucha? Sí. Ah, listo. Yo soy una persona que a mí todo el tiempo me ha gustado el tema de los vampiros, ya. Entonces yo me sentaba en mi casa y veía pues vampiros. No puedo decir que veía cosas que van con el tema muy del espiritismo allá, eso sí no me gustaba. Ya temas más complicados con el espiritismo, pues eso sí no, ya. Pero por ejemplo, yo me veía mucho una película que todavía es la hora y la veo, que se llama Van Helsing. Entonces esa película a mí me gusta, pero ahí hablan del vampiro, del hombre lobo, de la luna, que no sé. Entonces para eso ellos es prohibido. Entonces yo veía, pero si yo lo puedo hacer, y escuchaba a hermanas que también lo hacían y las veían. Las novelas, que no se podían ver novelas, entonces cosas que no. Y entonces había hermanas que son normas absurdas. Normas absurdas. Entonces los testigos de Jehová, muchos no las cumplen, y yo por eso que yo pienso que se acostumbran a llevar doble vida por tantas normas absurdas. Exacto. O sea, te quieren hacer creer a ti que no las, o sea, que las cumplen, ya. De pronto tú estás en la congregación y te hacen en las reuniones o en reuniones sociales o algo, y te hacen ver que ellos sí las cumplen y que ellos sí, pero al final del día no es así, porque yo me di cuenta de muchas cosas de eso, porque estuve en 2 casas donde sí lo hacían, ya. Entonces ese tema, como esa doble moral, era la que también, o sea, me molestaba, Elian. Hasta ese momento a mí no había nada doctrinal que yo estuviese dudando, aunque sí yo dudaba mucho de esa doctrina de la resurrección, ya. Cuando se hablaba del tema de la resurrección, para mí era muy difícil aceptarlo. Le digo de corazón que no entendía cómo podría hacerse o llevarse a cabo el tema de la resurrección. O sea, era difícil. No sé para otros testigos si se la, o sea, si se la tragaron así como tal, pero para mí era difícil aceptar el tema pero yo decía... Pero ¿qué no creías tú de la resurrección? ¿Que se fuera a resucitar en la tierra o que fuera posible resucitar? ¿Qué es lo que te costaba entender? Sí, o sea, yo decía, como... Yo tengo un primo que murió tiene la misma edad mía. Él murió cuando yo tenía apenas unos meses de nacida. Mi mamá hablaba mucho de él, él murió en un accidente trágico. Entonces yo decía, o sea, él tiene 40 años de muerto. Entonces yo decía, ¿cómo una persona
sea, va a resucitar, la van a resucitar así, o sea, y me cuestionaba el tema, o sea, ¿sería que la resurrección va a ser igual? O sea, esa persona va a resucitar igual. Entonces yo cuestionaba como eso, pero me lo descuestionaba, por decirlo así. Yo decía, no, pero es que el poder de Jehová es máximo y él puede hacerlo como él puede controlar el tema de la natalidad cuando llegue el paraíso y todo lo demás. Un día, o sea, habían cosas que me parecían absurdas, Elian, porque que un día hablando con unas hermanas, estábamos en una parada de bus, predicando en las mañanas temprano. Ellas pusieron el tema de cómo se iba a transportar la gente en ese entonces, porque si tú te das cuenta en las fotos del paraíso, ahí no hay carreteras, ahí no salen carreteras, ni caminos, ni nada, o sea, y si salen caminos es de gente caminando y no se ven carros. Entonces ellas decían, no, que Jehová utilizará las aves de gran tamaño. Cuando ella dijo eso, yo ¿cómo así? Ella dijo eso. Y yo, o sea, ¿tú te imaginas montado? O sea, que un ave de gran tamaño. Yo no entiendo eso. No, mira, es que eso, los testigos de Jehová no están muy claros en lo que creen. En eso del paraíso había muchas especulaciones. Yo siempre discutía con algunos hermanos, uno decía que iban a haber aviones, yo digo que no, que cómo es posible, si esa tecnología humana. Otros decían que sí se podía tener hijos, otros decían que no, y vamos a consultarlo con la sociedad. Resulta que la sociedad decía una cosa este año, otro año cambiaba el entendimiento, como siempre lo hace. Total, que los testigos de Jehová nunca terminan entendiendo su religión. Eso es imposible con tantos cambios, y hay como muchas cosas que son ambiguas. Eso del paraíso, hay muchas cosas que no se explican. Tiene mucho vacío. Sí, por lo menos eso tiene mucho vacío. Parece que van a ser vegetarianos todos, no se va a comer carne, no sé, o sea, hay muchas cosas raras que no se explican. Hay muchas cosas que no están claras. Incluso desde que se fundó la religión de los testigos de Jehová, nunca han tenido claro quién puede resucitar y quién no. Primero decían que la gente de Sodoma y Gomorra sí, después la gente de Sodoma y Gomorra no van a resucitar, después sí van a resucitar, después quizás, y así está. O sea, los testigos de Jehová no saben quién puede resucitar y quién no. Claro, porque es que ellos manejan unos términos que son, está el paraíso, pero entonces si los que perdieron el paraíso, Adán y Eva, ellos están, acuérdense que está una palabra que ellos dicen que el tártaro y está el Gehenna. No recuerdo ahora muy bien si el Gehenna es el que nadie resucita o el tártaro. Ajá. Bueno. Entonces ahí está, ahí hay otro tema, ¿no? Que si está en el Gehenna, entonces no resucita, entonces listo. Para mí era complicado el tema de la resurrección, y el paraíso, ahora que le comenté que el que aves de gran tamaño, que para transportarse, yo decía, o sea, entonces vamos al tema de que al paraíso. Yo en el paraíso, de las fotos que muestra la Wattover, se ve gente con zapatos, entonces yo decía, ¿de dónde van a ser los zapatos? Ajá, ¿de dónde? Bueno, pero si los zapatos se hacen de cuero, entonces, no sé, las vacas, o sea, ¿cómo van a ser? O sea, tantos vacíos que tiene, pues, el tema de la doctrina del paraíso. Entonces, yo lidiaba con todo eso, más, yo lidiaba con eso, pero yo no me lo creía mucho, porque era difícil, porque antes de todo yo le pongo a veces lógica a las cosas. Y también cositas que yo escuchaba de algunas personas que tampoco pues estaban como muy claras, y preguntitas que la gente se hacía, pero pues como era prohibido uno de pronto expresar o poner en tela de juicio pues algo que trajeran de la sociedad, o sea, eso era ya tú a medida que estás en la congregación, que estás en los testigos, tú te vas dando cuenta que puedes y que no puedes hacer, y más si está uno adoctrinado, ¿verdad?
porque uno no podía cuestionar si el anciano estaba allá y decía algo que tú no te parecía, tú no podías levantar la mano para contradecirlo, porque enseguida supongo que era el comité. Claro, te consideraban un apóstata. Exactamente. Esa Mira, palabra. ahora, una cosa. Tú, dentro de la congregación, aparte de esas dudas que tuviste, los chismes que veías, ¿tú no fuiste testigo de alguna injusticia, de alguna arbitrariedad, algo malo que te impactara, que tuviste, wow, eso que te dejara marcada, algún hecho que viste, no viste nada en la congregación así grave? Así como a otra persona no, bueno, pero a mí me pasó algo más, pues lo considero una injusticia, porque bueno, ya le comento que estuve trabajando en 2 casas de 2 testigos de Jehová. Entonces yo un día decido no trabajar más porque me aburrí como del trato y eso. Entonces yo dije un día que no quería seguirle trabajando a la señora. Ella muy amablemente, bueno, María, no te preocupes, está bien, mira que tú aprendiste mucho aquí, ¿qué tal? Bueno, sí, o sea, lo que uno puede aprender en una casa haciendo aseo, eso fue lo que de pronto aprendí, que ya yo lo sabía. Entonces ella pues se dio como ese mérito, pues. Le digo, o sea, yo no tengo nada con trabajar en una casa haciendo oficios ni nada de eso, porque es un trabajo y todo. Pero, por ejemplo, estando ahí, tú sabes que uno no iba a progresar ni a salir más adelante, ya. Eso era lo que... Entonces, listo, yo salgo de ahí y posteriormente otra hermana en la congregación me consiguió un trabajo donde otra testigo de Jehová, allá en Cartagena, en un almacén. Estando en ese almacén, pues yo empecé a trabajar ahí. Ella, la señora testigo, pero con sus cantidad también de inconvenientes que yo le veía, era bastante soez también así conmigo, pero bueno, estando ahí, pues yo fui víctima de un robo. Ya, yo estaba atendiendo a una persona que me distrajo, la otra persona se metió detrás de mí y cogió especie como de una caja pequeñita donde había un dinero. Listo, se roban ese dinero. Eso es un sábado que la señora no fue a trabajar porque ella iba todos los días, o sea, la que era jefa mía. Entonces ella, el lunes, cuando ya yo me acerco de ella, que ella ya sabía lo que había pasado porque se lo comentaron a otra persona, yo le comento lo que pasó y ella me dice, no, lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que toda la culpa no es de Satanás, porque toda la culpa se la quieren echar al diablo, así me dijo. Eso fue culpa tuya. Entonces me dijo que yo era una idiota, así dijo. Entonces yo le dije, no, me hace el favor y me respeta. O sea, no me tiene que tratar de idiota porque no soy idiota. O sea, fue un robo. Y me distrajeron y se metió el que se metió atrás. Entonces, bueno, para no alargarle, ella hizo que yo tenía que pagarle ese dinero. Ya. Entonces, a mí no me pareció que ella, terminara diciendo que yo le tenía que pagar el dinero, ya. Entonces, pero bueno, yo acepté. Yo dije, bueno, yo se lo pago. Entonces, como yo no estaba conforme con eso, ella se reúne o se reunía, si está viva, y ella estaba bastante entrada en años en ese entonces, en otra congregación. Entonces yo llegué donde un anciano de mi congregación, que fue la primera vez que yo abordé un anciano para hacerle saber algo que me estaba pasando, porque la verdad es que yo nunca llegué donde ningún anciano, porque en los problemas, cuando me sentía así con mi problema de tristeza o algo, nunca llegué donde un anciano, ay, mire que yo me siento mal, porque yo sabía con la que le iban a salir a uno, ¿no? Que déjale las cargas a Jehová. Usted sabe que esa es la de ellos. O sea, uno no se puede sentir medio triste porque uno llega allá y déjale todo a Jehová, porque eso es lo que ellos dicen, que Jehová lleva las cargas más fuertes que tal, o se la hace ligera a uno. Eso es lo que ellos dicen. Entonces yo nunca... En ese momento sí, yo llego donde el anciano y le comento, mire lo que está pasando, le conté cómo pasó todo. Entonces él lo que me dijo fue de que si yo, o sea, dándome a entender que si yo había tenido la culpa, o sea, de que si yo había dejado esa caja ahí y era fácil que la cogiera el que se la robó. Entonces cuando él me contesta así, yo dije, bueno, ya esto muere aquí, ya esto de aquí no va a pasar. A esa señora, a este anciano, no vaya a la congregación de la otra señora a poner el caso para que a ella le llamen la atención por haberme cobrado a mí la plata que fue en un robo. O sea, eso es algo que
yo creo que no era así. Entonces yo fui víctima, por decirlo así, de una injusticia de una hermana. Y ella hizo que yo le pagara dinero, y el anciano no hizo nada, o sea, él no hizo nada, o sea, ni siquiera se interesó, ni posteriormente se acercó Elian a mí a preguntarme, oye, ¿qué pasó con la hermana? ¿Al fin la pudo pagar? ¿O qué? Nada, él no se interesó por eso para mí. O sea, que entonces, es eso, que los testigos de Jehová aparentan y quieren darle a entender al mundo que son un pueblo amoroso cuando son personas injustas. Sí. O sea, entonces, que como cualquiera de afuera. Exactamente, sí. Ellos entonces, no tienen nada de especial. No, nada. Y como digo yo, o sea, los testigos de Jehová realmente no contribuyen a un mundo mejor. Porque si tú te das cuenta, o sea, tú no ves que en el deporte, en la música, haya un testigo de Jehová que salga adelante y diga, mira, este testigo de Jehová, y mira, ha sido ¿cómo se llama? Como una estrella en tal, o sea, en el deporte o en algo en especial para el mundo. Porque si lo es, o sea, si es testigo de Jehová y quiere ser cantante, no puede ser testigo de Jehová. O lo expulsan o lo mantienen ahí en un limbo, por decirlo así, porque yo he escuchado, pues, de personas que bueno, hay uno de Estados Unidos que murió hace poco que se llamaba Prince. Bueno, él era testigo de Jehová, yo no entiendo bien, y bueno, él era cantante, no era el más famoso, pero más o menos era reconocido a nivel mundial. Sí. Pero es difícil. Los testigos de Jehová por lo general procuran que los adeptos no hagan cosas que ellos consideran mundanas. Exactamente. Entonces, pero no le contribuyen nada pues a la sociedad como tal, o sea, no. Ahora peor, porque ahora imagínense usted con todo ese tema del escándalo de los abusos sexuales y todo eso, que eso es, pues, mira, eso es lo que están dando, el producto que están dando. Entonces, ahí, exacto, estando en ese tiempo, entonces ya yo me estaba como hastiando. Veía yo que era algo como sin fundamento estar yo ahí, como que hago yo aquí, o sea, no tengo ningún producto, o sea, no produzco nada. Estaba trabajando, sí, pero no me sentía bien. Además de que no sentía la verdad en mi corazón ya. Ya yo no la sentía, Elian. Yo sentía que yo lo estaba haciendo como por inercia, ¿me entiendes? Ya a ese punto yo estaba trabajando en una empresa en un trabajo donde trabajaba de lunes a sábado y solo me quedaba el domingo. Entonces yo no me sentía bien, no predicaba, ya casi no predicaba. Entonces decidí también renunciar al trabajo por cuestiones, le vuelvo para que no se nos enrede tanto la cosa, decido venirme nuevamente para Barranquilla porque ya mi mamá se había venido para acá. Ajá, eso es otro cuento. Entonces ya se había venido. Yo renuncio al trabajo porque me solucioné por lo que pasó, lo del dinero, y me vengo nuevamente. Pero cuando ya yo decido venir, mis amigas, las que había recibido estudios, ellas me dicen muy amablemente que me vaya para su casa. Porque, ¿qué te vas a ir para esa casa donde antes habías tenido problemas? Mejor te iré para acá, para donde nosotras. O sea, ¿para qué? Ellas conmigo se comportaron muy bien. Entonces yo me vine para donde ellas y viví ahí un tiempo. Con ellas unos meses, solo fueron unos meses. Estando ahí, ellas son unas personas pues muy apegadas a su religión porque ellas nacieron ahí. La mamá también, una persona muy celosa, pero muy crítica, ¿entiendes? O sea, ella es muy celosa, pues con la espiritualidad de ella y con la de las hijas. Entonces ella no permite en su casa muchas cosas, por ejemplo, en la televisión, cuando estaban viendo televisión, si estábamos viendo televisión, ella tenía el control en la mano y si la propaganda mostraba una iglesia, ella quitaba la propaganda porque estaba mostrando una iglesia. Wow. O sea, se iba al extremo. Fanatismo puro. No le estoy exagerando. Estábamos viendo una escena de un programa cualquiera que se pudiera ver, porque de pronto esa era otra cosa. Si se podía ver, se veía, entonces, pero si en la escena mostraban una iglesia o había un Cristo por allá, ella lo quitaba. Entonces ella era muy celosa con su espiritualidad y eso pues es entendible. Bueno,
De ahí voy a otra casa porque me piden el favor que vaya a acompañar a la mamá de otra hermana de la congregación que se iba de viaje, entonces me fui para esa casa y allá estuve también unos meses. Como yo no estaba trabajando ni nada, entonces yo tenía que salir a predicar y yo salía a predicar y esa era la vida, las reuniones. Ellos tenían estudio personal, cosa que yo nunca tuve, Elian, porque no me nacía tener un estudio personal, no sé por qué. Y eso me hacía también sentir un poco mal, porque yo decía, bueno, pero si vez tras vez le están diciendo a uno que en las congregaciones que tiene que uno tener los discursos, que uno tiene que tener su estudio personal. Y yo no, tanto libro que había para tener estudio personal y yo no lo hacía. Yo estudiaba lo básico, la atalaya, y el libro que había que estudiar, el libro, el folletico del ministerio y hasta ahí. Entonces no era. Te digo que la mayoría de los testigos de Jehová es así. Ajá, o sea, la mayoría son así. Es muy raro el testigo de Jehová. Ellos son fanáticos, muchos sí, pero no fanáticos en estudiar. En estudiar ni siquiera su propia literatura. Hay muchos testigos de Jehová que no saben que el nombre de Dios no es Jehová, y eso que la literatura lo dice. Yo cuando estudié con el libro Vivir para Siempre Rojo, en el libro lo decía. Yo todo el tiempo que fui testigo de Jehová, yo sabía que el nombre de Dios no era Jehová. Pero hay muchos testigos de Jehová que no saben eso porque no estudian ni su propia literatura. No sé cómo se hace el testigo de Jehová. Eso es algo raro. No, pero la mayoría no estudia ni su propia literatura. Y tanto estudio de la atalaya que hacen, estudio del libro, lo que sea, y tú lo ves en las redes sociales insultando, la mayoría con mala ortografía. Sí. O sea, son analfabetos y que tanto que estudian la atalaya y los demás libros no aprenden. Sí, no, y era una cosa que a mí me hacía sentir mal, porque yo le digo, yo me sentía mal, porque ya yo no sentía como, o sea, el gozo. No sé si usted de pronto ha escuchado eso. Cuando estaba en Cartagena, yo andaba mucho con esa hermana precursora, que si ella todavía está ahí en esa congregación, pues, o que todavía es testigo, me da cosa porque ella es joven, ella era más joven inclusive que yo, y al tiempo que yo la veía como perdida, porque imagínate, toda su juventud ahí dedicándosela a un precursorado que eso no le va a llevar a nada, o sea, tiempo ahí perdido. Entonces, ella decía, o sea, ella hablaba mucho del gozo, y ella se le veía de pronto, porque en las congregaciones están llenas de esas personas que tú las ves y se ve que están en lo suyo, o sea, que sí les gusta. Pero yo no sentía eso ya. Y me hacía sentir un poco mal, porque yo decía, bueno, si esto es la religión verdadera y yo estoy en ella, o sea, no sirvo ni para esto. Eso me hacía sentir un poco más mal. Entonces ya a ese punto, estando yo ahí viviendo ahí en esa casa y eso, igual yo salía a predicar con ella en mis reuniones y eso, ella cualquier día me dice a mí que ya era hora de que yo buscara de estar con mi mamá, y que ellos ahí en esa casa habían decidido que ya yo no tenía por qué estar ahí, porque ellos necesitaban su privacidad, y eso es entendible, o sea, es algo que es así, ¿no? Porque cualquier persona, o sea, tienes ahí a una persona que no es de tu familia, o sea, porque tiene que estar aquí, si ella también tiene su familia. Entonces, todo eso a mí me dolió, Elian, porque me duele. ¿Por qué? Porque antes de todo eso y todo lo que yo ya le he contado, yo soy hija única de mi mamá. Yo no tuve hermanos por parte de mamá, pero sí por parte de papá, pero yo me crié pues con mi mamá y con mi primo. Mi papá al tiempo se separó de mi mamá cuando yo tenía como 10 años. Entonces yo viviera con mi mamá y con mi primo, que me crié como si él fuera mi hermano. Ellas todo el tiempo a mí, o sea, sí me metían en la cabeza que yo tenía que prácticamente que alejarme de mi mamá, porque ella no servía a Jehová. Entonces, y le puedo decir, Elian, que hasta ese momento eso fue lo que yo hice, y yo me arrepiento de haberme alejado un poco de mi mamá por ese tema de la religión. O sea, yo me pongo a pensar y yo digo, no sé cómo lo hice, o sea, porque si mi mamá yo soy su única hija. Entonces imagina el dolor que tuvo que haber sentido mi mamá, esos, por decirle, pudieron haber sido como 5 cumpleaños que yo no la felicité en su cumpleaños.
Claro, porque es que los testigos de Jehová deshumanizan a la persona. Exactamente. O sea, lo que es el cariño natural, Sí. la muestra de afecto natural, la gente lo pierde con esa religión. Exacto, yo digo, pero, o sea, ¿por qué? Ahora lo pienso, en esos momentos en caliente, no. En esos momentos yo me sentía como, o sea, como si yo triunfara sobre mi mamá, porque ya, yo sé que ella se sentía mal. Y ahora digo, no, o sea, me arrepiento de eso. Y sin embargo, ya finalizando como en el año 2000, eso fue como en el 2009, yo estaba yendo a mis reuniones y todo, era testigo y todo como, o sea, activa. Y yo un día, mi mamá cumplió años y yo fui a un almacén, compré un pudín y se lo traje. Y ahí lo compartimos y todo en la familia y todo. Y yo dije, pero si yo soy la única hija, o sea, ¿quién más si no soy yo la que se lo va a hacer? Entonces, ya fíjese, ya a mí no me estaba como afectando si yo lo hacía o no. Entonces, yo le llevé a ella su pudín. Pero ya al año siguiente, como ya pues nos habíamos venido nuevamente para acá y eso, yo estaba acá, cuando ya sucede lo que le comento desde la casa, que ella me dice, a mí eso, que me vaya, que ya tengo que estar con mi mamá, que los hermanos de ella habían decidido que no esté más ahí, en fin. A mí eso me afectó, sí, me dolió un poquito y me sentí muy triste con respecto a eso, porque sentí como si, ya, o sea, tú verás lo que haces ahora. Yo me fui para allá, para donde estaba viviendo mi mamá y eso. Y estando ahí como yo digo que pasó como un mes y medio, como que fue a lo máximo que fui de reuniones. Ya un día yo me desperté y dije que ya no iba más y no fui más a reunirme. Hasta ahí llegué yo con los testigos de Jehová. Y no te buscaron, no fueron a preguntarte que qué pasaba, que no te estás reuniendo. Listo. Dejé de asistir a las reuniones cuando pudo haber pasado como más de medio año. Mi amiga, la que me dio estudios por primera vez, ella me llama por teléfono, pero cuando ella me llama es para invitarme al matrimonio, a su matrimonio. Yo voy, pero solamente fui a los consejos, no fui a la fiesta porque no quise. Después me invitó a un memorial al cual también fui y ya, o sea, eso era pues así como le estoy diciendo. Ya yo no iba a las reuniones ni nada porque no me nacía. Pero no, de que me busque un anciano para decirme, María, esto, no, nadie. Así como o sea, de los más grandes, de los más altos, no. Solo ella, que se dirigió a mí así a invitarme a su matrimonio, que al memorial. Entonces, yo cuando decido de dejar de reunirme, ¿verdad? En el momento que lo hago, yo, parece que hubiese sido como de forma también instantánea, o sea, así como yo me hice testigo de fácil, porque para mí fue fácil hacerme testigo, así de fácil yo fui dejando pues la conducta de testigo. O sea, automáticamente empecé a involucrarme, no mucho, pero de pronto si me invitaban a un cumpleaños yo iba, ya, y me sentía mal, pero como por allá, así. Y el fin de año empecé a festejar el fin de año, así, pero como de manera como que sí y no, porque por dentro me sentía un poquito mal, porque yo decía, ay, mira, le estoy fallando a Jehová y estoy en esta, pero yo pues igual lo hacía. Ya, sí. Ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo tú lograste dejar de sentirte mal por hacer cosas del mundo, celebrar cumpleaños, cosas que los testigos no hacen? ¿Qué hizo que tú ya pudieras estar definitivamente libre mentalmente? Claro, le hablo de eso, fue como en el 2011 que pasó, pues lo que le estoy diciendo, fue pasando los años, yo seguía con lo mismo, yo participaba de todo, pero seguía con el tema de que, miércoles, esto no le gusta a Jehová, esto no es así, yo no. Entonces me cuestionaba y decía, Elian, yo no he servido ni para ser testigo de Jehová, ya. O sea, me daba como que latigazos con eso, decía, ni siquiera para eso, no di la talla. Imagínate, o sea, entonces conseguí el trabajo en el que estoy trabajando en la actualidad en el 2014. Empiezo a trabajar aquí y es un colegio donde por regla hay que participar de muchas cosas.
Entonces, cuando llegaba la Navidad había que decorar, ¿verdad? Entonces, hubo el primer año, yo no quise decorar porque yo no voy a decorar porque además de eso, o sea, yo soy la que tengo la responsabilidad de hacer muchas cosas en el colegio, entonces yo no voy a decorar porque, ay, no. Y como era, o sea, si yo lo quería bien y si no también, entonces ese año no decoré, pero bueno, al año siguiente sí decoré. Bueno, fue pasando el tiempo, entonces me tocaba participar a veces de cumpleaños aquí. El cumpleaños mío un día me lo festejaron, entonces bueno, listo, todo yo lo iba haciendo, pero así en mi mente allá estaba ese tema del adoctrinamiento todavía. Entonces, pero yo no expresaba mucho eso. De hecho, aquí casi nadie sabe que yo fui testigo de Jehová. Entonces, todo el mundo me veía normal. Entonces, cuando llegó la pandemia el año pasado, el año 2020, el antes pasado, que pues pasa lo de que todo el mundo se tiene que quedar encerrado y eso. Yo no podía salir ni nada, y teniendo acceso a un computador con internet, con YouTube, yo me metí a pasar el tiempo. Le voy a decir algo que es una cosa demasiado insignificante, pero fue la delgada línea roja donde está mi adoctrinamiento y ya mi despertar. Yo antes me alisaba el cabello, entonces yo decidí dejarme salir mi cabello rizado. Entonces yo metí en YouTube cómo dejar salir mi cabello rizado, algo así. El algoritmo me mandó un video de una muchacha que dice, ese video decía, ¿cómo fue que dejé de ser testigo de Jehová? Entonces, obvio, o sea, tú fuiste testigo de Jehová y ves eso. Entonces, me llamó la atención y abrí el video. Una muchacha, este video me sale porque el cabello rizadito en el video, entonces supongo que ese es o sea, por eso fue que me salió la coincidencia. Entonces, ella demora 1 hora y media hablando de lo que le pasó. Que, para no alargarle la historia, a ella le pasó, o sea, ella dice que ella, como era la mamá y ella y las hermanas eran testigos, pero no tenían marido, ellas recibieron mucha discriminación de parte de las congregaciones a los que iban porque eran solas, o sea, no tenían cabeza, así como ellos, como se habla. Entonces, dice ella que ella recibió discriminación por eso, además de que recibió abuso sexual, un acoso, no abuso, sino acoso por parte de un anciano. Yo me sentí muy identificada ahí, o sea, y cuando ella fue hablando, y cada vez que hablaba, o sea, me abría como más la mente, como si me hubiese abierto un tercer ojo. Entonces yo ahí empecé a ir, como que me fui. Pero verdad, o sea, en otras congregaciones también pasa eso, o sea, ¿cómo así? Y es una muchacha que es de Estados Unidos. Cuando de pronto habla de la fecha del 607 de la destrucción de Jerusalén, cuando ella dice eso, yo digo, ¿cómo así? O sea, como que no, como que es mentira que el 607 no se destruyó Jerusalén, ¿cómo así? Y además habla del libro Crisis de Conciencia. Yo por mis propios medios empecé a investigar sobre la fecha, y como, o sea, en nada, de ninguna información que hay en internet sale que Jerusalén fue destruida en el 607. Al contrario, lo que sale es que los testigos de Jehová han acomodado la fecha del 607 para que les concuerde con unas fechas que ellos tienen, que a saber es el año 1914. A partir de ahí, Elian, a mí en YouTube, en mi cuenta de YouTube, me salen una cantidad de videos que tienen que ver con el activismo. Me empiezan a salir pues cantidades de videos y de información que yo no tenía ni idea, y empiezo a ver. Ya, yo empecé a ver, pero sin miedo de ninguna especie, y que si ve las apostasías malos, no. Yo empecé a ver entre esos las entrevistas que empezaron a salir, porque creo que su canal se fundó en el 2020, ¿no? ¿Cuál? El mío. El canal de usted, sí, el canal de usted. El 2019, 2020, sí, por ahí, sí, más o menos. Exacto, entonces yo empiezo a ver entrevistas y cada vez que veía entrevistas yo veía, o sea, casos tan diferentes, pero realmente que todo llega a un solo fin, ¿sabes? Que es una religión mentirosa, primero porque tienen doctrinas totalmente falsas, cosas que uno no puede llegar a entender, además de que todo eso me llevó al tema del abuso sexual, que yo, o sea, no era que lo ponía por
por imposible, ¿me entiendes? Pero como, supuestamente el Espíritu Santo limpia las congregaciones, yo decía, pero ¿cómo así? O sea, mira, y los casos de Australia, cuando yo vi ese video donde ellos mismos se retractan del tema de ser la organización verdadera, o sea, que sería presuntuoso creer tú que te ellos refieres no a los de Australia, tú te refieres a los de Australia, son a los a los miles de casos de abuso sexual que hubieron en Australia y que los testigos de Jehová encubrieron a las autoridades. Exacto, y cuando están en el juicio y que les preguntan, y ustedes dicen que son el pueblo verdadero, entonces dicen, no, pero es que eso sería presuntuoso decirlo. Entonces se niegan, o sea, sí, en todos los discursos te dicen a ti que ellos son el pueblo de Jehová verdadero, escogido, pero ahí se niega, y uno del cuerpo gobernante, o sea, ¿qué puede esperar uno ahí? Además de la forma como en realidad la gente está adoctrinada. Entre esas yo, en algún momento. Claro, entonces la información de este tipo de canales como el mío y otros te ayudó a despertar definitivamente. Sí, eso. Y ahora, eso, y que yo también por mis propios medios investigaba, porque por ejemplo yo dije, no, pero eso tiene que ser difamación. Pero cuando yo empecé a investigar cosas históricas, cosas que te aparecen en la Biblia, pero que deben aparecer en la historia y pues en su defecto no están, como esa fecha del 607. No, claro, pero te aclaro, esa fecha no aparece en la Biblia, obviamente. En los libros de los testigos de Jehová, en los libros de los testigos de Jehová. Exacto. O sea, esa cronología que hacen los testigos de Jehová para decir ese cálculo, que Jesucristo vino en 1914, eso no está en la Biblia. Eso es invento de ellos y amañan algunos textos bíblicos y lo acomodan ahí. Bueno, ellos son expertos en esas cosas. Pero obviamente la Biblia no da fecha. Sí. Porque si no fueran los únicos que creyeran eso, o alguna otra denominación lo hubiese interpretado, porque si tuviera la Biblia, oye, no van a ser los únicos que la pueden interpretar, ¿no? Igualmente la Biblia, cada religión la interpreta de manera, igualmente. Es complicada la cosa. Sí. María Camargo, ¿tú en qué crees ahora? Sí. Bueno, ahora yo creo creo como si hay una energía, un poder, o sea, una entidad muy fuerte y muy poderosa que ha creado todo. Sí, porque un mundo, una humanidad así como esto y el organismo como tal, o sea, el ser humano, los animales, eso no fue que, no creo que haya sido de la nada, o sea, tiene que ser algo que lo creó. En eso creo, y que eso es poderoso, y pues creo mucho, sí, en eso, más básicamente eso es lo que creo. Y pues el Dios que nos describe la Biblia no lo creo, porque ese Dios es un Dios, si uno lo analiza, bueno, en mi caso, yo me pongo a analizar, o sea, es un Dios que es muy cruel, porque si es así como te lo enseñan los testigos, es un Dios cruel. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede existir un Dios que permita que expulsen a una persona de una congregación y que no le pueda hablar ni su propia familia? Y que en muchos casos los echan de sus casas a su suerte. Entonces no puedo creer en ese Dios que discipline de esa forma. Entonces creo en eso, como en esa energía que existe de que esto lo creó alguien, ¿cierto? No se pudo haber venido de la nada, pero no creo en el Dios que nos enseñan de la Biblia. Claro, que cada religión percibe al Dios de la Biblia de un modo distinto. Los testigos de Jehová lo perciben de un modo, los demás cristianos, los musulmanes de otro modo. Bueno, los musulmanes no creen totalmente en la Biblia, pero en algo, ¿no? Sí, pero sí. Yo entiendo lo que tú quieres decir, que crees que existe un Dios creador, pero no necesariamente tiene que ser el de la Biblia, o por lo menos el que
como lo interpretan los testigos Los de Jehová. testigos, exactamente, sí. Porque también, si nos vamos a muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, muestran a Dios bastante cruel. Claro, y eso sí está en la Biblia, obviamente, eso ya no es... Sí, sí, exacto, eso sí está ahí, pero entonces, pues ya con tantas cosas y de pronto yo sé que me he alargado, pero lo que yo he tenido y he podido leer también de la propia Biblia, a veces tengo mis dudas con la Biblia, ¿me entiendes? Porque hay cosas que no... Yo hablo mucho y cuando hablo en grupos y a unas personas también que no son testigos y eso acá, en mi vida cotidiana, yo analizo mucho de cuando se abrió el mar. Para mí es muy difícil creer que haya sucedido. No sé, o sea, yo me pongo a analizar la ciencia científicamente, con la lógica. Es muy difícil creer que haya sucedido eso. Pero bueno, o sea, eso ya es otra cosa. Claro, lo que pasa es que se supone que es un milagro. Ya los milagros no necesariamente tienen que ser cosas que sucedan cotidianamente, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil de creer. Exacto. Igualmente. Porque ese milagro aparece en la Biblia, pero uno nunca lo ha visto en persona. No, y que ahí no te especifica, o sea, si eso pasó. Bueno, supuestamente se tuvo que haber pasado en un lapso de tiempo, como, o sea, en mediodía. Ya, bueno, no tampoco sé, te especifican si fue en un día. Claro, ahí no te dice un espacio de tiempo, claro. No te dice el espacio de tiempo. ¿Tú quieres aprovechar este momento para mandarle un saludo a alguien? ¿Quieres dedicarle este video a alguna persona? Bueno, sí, yo a mis amigas que les hablo, si ellas algún día llegan a ver esta información, no sé, todas en especial, pues con las que yo tuve acceso a los testigos de Jehová, no, yo esta información no la estoy haciendo aquí, o este video atacándolas a ellas, ni a ninguna persona de su familia. Ni a la otra compañera con la que pues estuve viviendo en su casa. No, yo lo hago porque de pronto pueden sentir eso, ¿ya? Que las estoy atacando a ellas. No, yo estoy atacando de pronto ese sistema que gira alrededor a todos los testigos de Jehová, que es la Watchtower, que ha pasado toda su vida engañando a las personas para que estén ahí y en su momento estén dándole un beneficio económico, porque eso es lo que es el fin. Y que lleguen a un entendimiento y que vean información productiva, pues que les llegue al corazón en realidad y que las haga llegar al conocimiento de que no es la verdad, de que esta no es la verdad, ni la organización, ni la religión verdadera, ni el verdadero pueblo de Dios no lo es. Los testigos de Jehová no lo son. Ya, sí, hay personas buenas ahí, pero no están en la organización verdadera. Y que entiendan eso, que yo no estoy atacándolas a ellas como personas, porque como personas yo sé que son bien y en su momento me trataron bien a mí. Entonces, que lleguen a ese entendimiento. En algún momento, 2 de ellas llegaron a decirme que yo ya no estaba creyendo y que estaba en un mundo donde no existe la amistad verdadera ni nada. Pero pues estoy ahora mismo con personas que no soy de su familia y me han considerado como si lo fuera, y no son testigos de Jehová. Son del mundo, de ese mundo del que ellos hablan, es lo peor y que así, ¿no? y que son malas personas. No es así. Ya. Entonces, eso. Bueno, los testigos de Jehová viven en un submundo. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta charla, por haber abierto tu corazón, por dar a conocer tu historia. Muchas personas se van a aprovechar con tu experiencia. Yo te estoy muy agradecido por tu colaboración. Sé que las personas que ven la entrevista estarán agradecidos contigo. Señoras y señores, ha llegado el final de esta
amena entrevista. Recuerden, si te gustó, no te olvides darle like. Siempre pon tu comentario. ¿Qué opinas de lo que de lo que dijo María, de lo que yo dije? ¿Qué opinas sobre los testigos de Jehová? Siempre y cuando los comentarios sean respetuosos, van a estar ahí. No pierdan su tiempo poniendo comentarios irrespetuosos que el mismo YouTube lo borra. Yo ni siquiera lo llego a ver, YouTube lo borra. Claro. Entonces, bueno, si quieres apoyar al canal, ya sabes, manito arriba. Si no te has suscrito, por favor suscríbete. Ya hasta luego.